Que Dios te bendiga, amado oyente, amado hermano que te encuentras en este día allí. Te doy la bienvenida a este tu programa Reflexiones. Te saluda la hermana Adriana Gutiérrez y para mí es un placer estar aquí contigo de nuevo, trayéndote un consejo en la palabra. Mira, el día de hoy vamos a ir allí al libro de Judas, en esta epístola, en el capítulo 1, versículo 3. Y mira cómo nos dice el texto el día de hoy. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Amén. El día de hoy el título que yo te traigo es Defiende tu fe. Así es, amado oyente. Ponte cómodo porque te vas a gozar. Mira, Judas, quien se identifica a sí mismo como hermano de Jacobo, escribió esta epístola para advertir con una urgencia a los creyentes acerca de la seria amenaza de los falsos maestros. Judas revela que su intención había sido escribir una carta estimulante, igualmente que tú podrías escribir una carta ahora, mandar un mensaje a un amigo, un mensaje de ánimo, pero al ver la condición, él decide hacer una carta de exhortación. Él pensaba hablar de su comunión de la salvación, pero se vio obligado más bien a escribir esta epístola debido a los maestros apóstatas que pervertían la gracia de Dios y así socavaban la verdad y la justicia en la iglesia. Judas los acusa de impureza sexual, de acomodo como Caín, de avaricia como Balaam, de rebeldía como Coré, de arrogancia, de engaño, de sensualidad y de divisiones. Todo está en esta epístola. El propio Señor Jesucristo previó su llegada de estos falsos maestros y les condenó cuando estuvo en el mundo. Judas escribió para exhortar a las víctimas de estos maestros para que luchasen por la verdad, no por lo que habían descubierto ellos mismos, sino lo que les había sido dado mediante revelación. Así es que, hermanos, las falsas enseñanzas empiezan con un concepto equivocado de la verdad. Cuando se nos ha revelado la verdad en la palabra de Dios, nuestra tarea consiste en descubrir cuál es la verdad y adoptar todas nuestras enseñanzas a ella. No debemos retocarla ni cambiarla, sino permitir que se mantenga como es. La inconformidad con la verdad lleva a la catástrofe. Pero vamos a ver unos puntos por qué mucho cristiano está fallando en defender su fe. Punto número 1, por tener un concepto equivocado de Dios. La falsa enseñanza consiste en adulterar datos sobre cosas vitales acerca de Dios. Todos los errores que se han cometido, todos los grandes errores fundamentales han descansado sobre un concepto erróneo de Dios. Los hombres no están dispuestos a permitir que Dios sea quien dice ser. Intentan cambiarlo, corregirlo, alterarlo y disculparlo, intentando hacer de él alguien que no es. Dios es, y los ancianos, los santos y las criaturas celestiales quieren que Dios sea quien es. Oh Señor, te damos gracias por ser como tú eres, Dios todopoderoso. Ninguna estructura duradera está constituida sobre unos cimientos malos. Un fundamento débil hará que todo se hunda, se derrumbe, haciendo que todo el edificio acabe en ruinas. Amén.
de todos los fundamentos, Dios es el más importante, porque Dios es Dios e hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Sería una calamidad o desastre trágico para el espíritu humano orar y predicar toda una vida a un Dios que no fuera el Dios verdadero, sino una mezcla de ideas de hombres religiosos y supersticiones. Si quitamos a Dios algunos de sus atributos, debilitamos nuestro concepto de Él. Nuestro Dios es un Dios de justicia, gracia, rectitud y misericordia. Es un Dios que perdona. Debemos estudiar, escudriñar su palabra para conocerle mejor. Este Dios bajaba y hablaba con Moisés cara a cara y le entendía. Punto número 2, tenemos un concepto erróneo de nosotros mismos. Mira, tener un concepto equivocado de Dios hará que tengamos un concepto erróneo de quiénes somos nosotros. Solamente a la luz de la palabra nosotros podemos saber que Dios hizo al ser humano a partir del polvo de la tierra, según Génesis, soplando en su nariz aliento de vida, de modo que el hombre fuera un alma viviente. Varón y hembra los formó. Si un hombre se equivoca en pensar en Dios, tendrá un concepto erróneo de sí mismo. Tú no eres un descuido. No, la palabra dice en Jeremías, antes que te pusiese en el vientre de tu madre, te conocí. Y también te di por profeta a las naciones. Tú ya tienes un propósito para el Señor. La ciencia ha descubierto muchas cosas de Dios, pero no dentro de su contexto. No han partido de Dios y luego han razonado del mundo que Él creó. Los hombres se equivocan porque han dejado a Dios fuera y dicen en sus corazones, no hay Dios. Y si hay, lo quieren cambiar. Tú procedes de la mano de Dios y a Dios tendrás que volver para recibir juicio o bendición. Si crees que eres mejor de lo que Dios dice que eres, te equivocas. Si crees que eres diferente a la imagen que Dios da de ti, te equivocas, amado amigo, hermano. Dios nos hizo a su semejanza, varón y hembra. Ahí la raza humana se equivoca muchas veces. Número 3, tener un concepto equivocado del pecado. Mira, el pecado no se puede comprender a menos que creamos en Dios y en lo que Él ha dicho sobre nosotros. El pecado es ese fenómeno intruso que se encuentra en toda la humanidad y se manifiesta por medio del odio, las mentiras, la deshonestidad, el asesinato, el crimen y la injusticia. Hay quienes lo consideran como una enfermedad, pero falsean los datos. Dios dijo que el pecado es transgredir la ley, una rebelión contra su voluntad. Dios dice que es una naturaleza que heredamos de nuestros progenitores, Adán y Eva. Dios dice que es un acto contra la fe, contra el amor y la misericordia de Dios. Dios dice que es una rebelión contra la autoridad constituida de la majestad de las alturas. Dios dice que el pecado es iniquidad, injusticia y es atribuible a todo lo que lo comete. Dios dice en Ezequiel 18:20, el alma que pecare, esa morirá. La verdad de nosotros mismos es que somos su creación, una imagen caída de lo que Dios quiso hacer. El pecado es una rebelión moral, es responsable de todas las elecciones malvadas del hombre. El pecado tuvo su origen en Lucifer. Isaías 14:12-15 nos lo dice. ¿Cómo
caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Él atrajo el pecado a la raza humana en el jardín del Edén, donde tentó a Adán y a Eva. Con la misma seducción les dijo: seréis como Dios. A partir de ese momento el pecado ha pasado a todas las generaciones de la raza humana. Según Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por lo tanto, la muerte pasa a todos los hombres. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Y esto nos lleva a nuestro punto número 4. Tener un concepto equivocado sobre el propio Cristo. Aleluya. Si no tienes un concepto correcto de Dios, de ti mismo y del pecado, tendrás un concepto distorsionado e imperfecto de Cristo. Alguien escribió de Cristo esto: creo honestamente y misericordiosamente que el Cristo del hombre religioso medio actual no es el Cristo de la Biblia. Es una imagen distorsionada, un producto fabricado, sacado de la teología barata sobre Cristo de las personas liberales, blandas y tímidas. Este Cristo no tiene nada del hierro, la furia y la ira, ni tampoco del amor, la gracia y misericordia que tuvo el que anduvo por Galilea. Aleluya. Es necesario que el cristiano tenga un concepto correcto sobre el Cristo, Jesucristo y su obra redentora por la humanidad. Tu iglesia, no seas tolerante al pecado. Hazle frente. Judas escribe esta epístola a la iglesia. No le escribe a cristianos, a aquellos hombres que no han aceptado al Señor. No, la escribe a la iglesia, dentro de la iglesia, que allí empiezan las divisiones por las cosas tan terribles que estaban pasando. En esta época espantosa de supuesta tolerancia, las personas están dispuestas a creer cualquier cosa que tú les digas, que tú les hables a su conveniencia. Amén. Hermanos, no somos llamados a mostrar siempre una sonrisa. Muchas veces somos llamados a fruncir el ceño, a reprender con paciencia y doctrina, como nos lo dice Judas. Debemos contender, pero no ser contendiosos. Debemos preservar la verdad, pero sin herir a nadie. Debemos destruir el error, pero sin dañar a las personas. Judas nos lo dice aquí mismo, versículo 20. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Cuán importante es de que tú tengas el bautizo del Espíritu Santo y seas lleno constantemente para que tú ores en el Espíritu. Él os guiará a toda justicia, toda verdad, dice su palabra. Conservaos en el amor de Dios. Mira cuán importante es que entre hermanos conservemos el amor, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Oh, aleluya. Juan Wesley se refirió a su persona como una rama sacada de la hoguera. Nunca se llamó de otra manera. Este gran hombre usado por Dios nunca osó mirar a nadie por encima del hombro.
siempre se consideró una rama rescatada de la hoguera. Asimismo, iglesia, nosotros debemos ser este tipo de cristianos, aleluya, reprender con amor, guiar con amor, con rectitud, defender la fe. Nosotros esperamos la venida de Jesucristo, aguardando la misericordia de nuestro Señor. Nos encontramos en una lucha constante entre mantenernos firmes en la verdad o ceder ante la opresión del mundo. Dios nos ha dado las herramientas, amada iglesia. Esta carta es un llamado a despertar, a defender tu fe, lo que tú has creído, aleluya. Mira cómo este apóstol nos habla en esta epístola, aleluya. ¿Qué tiempos estamos viviendo? No seamos tolerantes al pecado, hay que corregir. Si nosotros tenemos la oportunidad, hablando de estos falsos maestros, de estas creencias que se infiltran dentro de la iglesia. Así que yo te dejo con este consejo en la palabra y espero que te hayas gozado. Te hago la invitación una vez más. Somos la iglesia Salmo 23. Que Dios te bendiga.